Buenos días. Siguiendo con las patologías de las glándulas salivales, vamos a estar presentando las patologías benignas de las glándulas salivales por parte de la doctora Ruth Benítez y el doctor Guillermo González. Al hablar de la patología congénita, tenemos que existen malformaciones congénitas, como ser la ausencia total de las glándulas salivales, que esto es excepcional. Pueden existir aplasias unilaterales o hipoplasias que generalmente están asociados a síndromes malformativos. Entonces podemos encontrar distopias, ectopias o heterotopias de las glándulas salivales. Es decir, que en definitiva podemos encontrar tejido glandular en zonas no habituales, como ser en la hipófisis, en la región mastoidea o en cuello. Dentro de las malformaciones congénitas tenemos una patología frecuente que es la ránula, que se trata de un quiste de retención que se encuentra situado por debajo de la lengua. Este a su vez puede ser congénito o se puede adquirir por obliteración de los pequeños conductos excretores de las glándulas salivales. Tiene un aspecto de tumoración de contenido líquido, renitente a la palpación, es traslúcida y de coloración azulada, que se puede visualizar al levantar la punta de la lengua. En cuanto al tratamiento que se puede realizar es la exéresis completa del quiste con preservación de la mucosa. Teniendo en cuenta las patologías inflamatorias, estas a su vez pueden ser agudas y crónicas. La inflamación de las glándulas salivales se denomina cialitis una vez que el conducto excretor es el que específicamente se encuentra afectado, se conoce como cialoductitis. Y en el caso de que el parénquima de la glándula sea la que se encuentre afectada, se conoce como cialoadenitis. La afectación es predominantemente parenquimatosa y de estas la glándula parótida es la que se ve afectada con más frecuencia que la glándula submaxilar y generalmente se presenta predominantemente en hombres. En cuanto a los cuadros agudos, también los crónicos son más frecuentes en la glándula parótida. En cuanto a las parotiditis víricas, también conocidas como paperas, son enfermedades infecciosas sistémicas agudas que pueden estar producidas por diversos virus, como por ejemplo por el virus Coxsackie A y B, el citomegalovirus Epstein-Barr. Sin embargo, la afectación más frecuente está dado por el virus de la parotiditis, que es un ARN paramyxovirus. La parotiditis cursa con una afectación aguda y bilateral, es muy contagiosa y típica de la infancia. Se presenta en un 85% de los casos en menores de 15 años. Aparece de forma epidémica en guarderías y colegios. El periodo de incubación es de 15 a 20 días y confiere ya una inmunidad permanente. En cuanto al cuadro clínico, es decir, que clínicamente cursa con un pródromo gripal de 1 a 3 días, seguido por un aumento del tamaño de ambas glándulas parótidas que dura entre 2 a 10 días. Presenta también una sintomatología general que se presenta con fiebre elevada. También a su vez puede presentar síntomas locales como el dolor espontáneo, dolor a la palpación y también al masticar. En cuanto al diagnóstico, se realiza por la clínica debido a un
mediante una historia clínica, una exploración, y también se puede hacer por medio de la detección de anticuerpos específicos en sangre a partir del séptimo día. También se puede realizar con un aumento de la amilacemia. En cuanto al tratamiento, se realiza un tratamiento sintomático, analgesia, también a su vez hidratar al paciente para evitar de esta manera la deshidratación y también un reposo. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar, la orquitis es una de ellas, que se presenta en el 25% de los adultos jóvenes. También la hipoacusia neurosensorial, siendo la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial adquirida en niños, pancreatitis, oforitis y meningoencefalitis. La introducción obligatoria de la vacuna de manera sistemática ha hecho disminuir drásticamente la incidencia de esta patología. En cuanto a la parotiditis aguda bacteriana, se trata de la infección bacteriana de una o de ambas glándulas parótidas. Hoy en día esta infección es menos frecuente que hace unos años. El agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus, pero también puede darse seguidamente por el Streptococcus pneumoniae, por anaerobios y en menor frecuencia por gram negativos. A su vez, también la salud dentaria forma parte de la etiología, ya que casi siempre hay una colonización bacteriana o retrógrada desde la boca hacia la glándula. La lesión puede ser mixta, es decir, que afecta tanto a la parte parenquimatosa como a la parte canalicular. Presenta tres fases donde podemos encontrar la catarral, que es una inflamación banal, la supurativa, que se caracteriza por pequeños abscesos miliares, y la gangrenosa, donde ya se constata una infiltración necrótica en toda la glándula. En cuanto al cuadro clínico, produce una tumefacción de la glándula con dolor intenso, fiebre y mal estado general. También ya pueden aparecer secreción purulenta por el conducto de Stenone y en algunos casos trismo. El diagnóstico se hace por la clínica y el tratamiento se basa en la administración de antibióticos parenterales de amplio espectro, la hidratación y medidas locales. En cuanto a las inflamaciones crónicas, al igual que los cuadros agudos, los crónicos son más frecuentes en la glándula parótida. La mayoría derivan de patología aguda recurrente que debido a los sucesivos cuadros de infección producen daño permanente en la estructura glandular. En cuanto a la parotiditis crónica recidivante, se trata de inflamaciones recidivantes con sobreinfección de una parótida. Consiste en una enfermedad de patogenia desconocida que se da preferentemente en la infancia. Eh, tiene un amplio rango de edad que va desde los 3 meses hasta los 16 años y se supone que existen ectasias congénitas del conducto excretor como factor predisponente que luego se sobreinfecta. Por lo cual podemos decir entonces que preferentemente se presenta en la infancia y esto es lo que actúa como un factor predisponente. El cuadro clínico se caracteriza por presentar episodios repetidos de inflamación unilateral de la glándula parótida. Esta aparece indurada y dolorosa y se constata un aumento del volumen, eritema local y dificultades en la masticación. Usualmente también los pacientes pueden presentar fiebre y malestar general y segregar una saliva espesa y lechosa, a veces muy purulenta. Los ataques se repiten a intervalos irregulares, en cambio, en los periodos intercrisis, semanas o meses, el paciente se halla asintomático. Se presenta con mayor frecuencia en hombres
y generalmente se resuelve en la pubertad. No obstante, en un 10 a 20% de los casos puede recurrir posteriormente. Dos mecanismos explicarían la resolución de los síntomas, que sería ya por una atrofia total de la glándula o por la regeneración de la glándula desde células ductales sobrevivientes. En cuanto a la parotiditis crónica recidivante, el diagnóstico se realiza por la anamnesis y la evolución clínica. También se puede realizar con la cialografía, donde es frecuente encontrar ectasias ductales arrosariadas. Se objetiva con una reducción y alteración de la formación de la saliva, una disquilia. Se evidencia también una activación intraglandular excesiva del sistema calicreína-cinina. En la cialadenitis electrolítica se produce un aumento desmesurado de la viscosidad y eventualmente la obstrucción del sistema excretor. El sodio y la actividad de la fosfoexosa isomerasa están incrementados. Ocasionalmente se pueden producir cialolitiasis o cialadenitis obstructivas. Histopatológicamente se evidencia un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en el intersticio y una metaplasia del conducto. No se conoce aún un tratamiento etiológico. Se suelen tratar con antibióticos de amplio espectro, garantizar el flujo salival, es decir, estimular la salivación. En casos raros, la falta de respuesta a estas medidas obliga a la parotidectomía parcial con la conservación del nervio facial. Generalmente en las formas infantiles existe la tendencia a que la enfermedad mejore de forma espontánea al llegar a la pubertad, y el tratamiento con antibióticos puede acortar los brotes. Además, se aconseja el masaje de la glándula por el propio paciente. Continuando con las inflamaciones crónicas, tenemos la cialodenitis crónica esclerosante de la glándula submaxilar, anteriormente o antiguamente conocida como tumor de Kuttner. Se ve preferentemente en mujeres de 50 años o más, quienes generalmente se quejan o refieren una tumefacción uni o bilateral, moderadamente dolorosa y crónica. Aún la patogenia no está esclarecida, aunque se le atribuye una influencia hormonal en la mujer menopáusica. Aunque se trata de una afección benigna, dado el aspecto pseudotumoral de la glándula y el resultado de una PAF inconcluyente, entonces lo que se recomienda es realizar la exéresis de la glándula. También tenemos a la cialoadenitis crónica post-radioterapia. Es una de las complicaciones más molestas y con mayor repercusión en la calidad de vida de los pacientes que son tratados con radioterapia por tumores, ya sea en la cabeza o en el cuello, en dosis superiores a los 50 Gray. La radioterapia lo que hace es provocar una atrofia glandular progresiva con la correspondiente hipocialia grave. Se produce una disminución de la secreción salival. Esto sucede por aparición de los trastornos funcionales de las glándulas salivales por fibrosis en los conductos mayores y menores, pudiendo llegar a una serostomía completa acompañada de ageusia. Otras lesiones asociadas regionales que agravan la hipocialia son las caries dentales, la infección por cándida y de modo especial la radiomucositis oral, que en su conjunto producen gran sequedad en la boca. También dificultad para masticar y tragar los alimentos, e incluso dificultad para la articulación de la palabra. Por lo cual podemos decir que la clínica también puede durar meses o años, pero aún no existe un tratamiento efectivo para esta enfermedad, sino que solo se trata de manera sintomática, mediante sustitutivos salivales y la hidratación oral frecuente. También se han descrito algunos casos de mejoría con tratamientos de pilocarpina o cevimeline.
Las técnicas de transposición de las glándulas salivales para dejarlas fuera del campo de radiación han disminuido, en algunos casos, la intensidad de la serostomía posirradiación. Pero la introducción de nuevas técnicas de radiación, como la radioterapia de intensidad modulada, reducen notablemente la serostomía posirradiación. También es importante que sepamos sobre las enfermedades sistémicas que afectan la función de las glándulas salivales. Primeramente vamos a hablar del síndrome de Sjögren. Es una enfermedad autoinmunitaria sindrómica que se caracteriza por una infiltración del estroma glandular por linfocitos B que provoca la destrucción y disfunción glandular, salival y lagrimal asociada. Se habla entonces de un síndrome seco, constituido por una queratoconjuntivitis seca y serostomía. Un tercio de los pacientes presenta también una afectación de las glándulas exócrinas de las vías respiratorias y digestivas. La causa de esta enfermedad es desconocida. Presenta un claro predominio por las mujeres con un inicio entre los 40 y 60 años de edad. Su progresión es muy lenta, pudiendo transcurrir hasta 10 años entre el inicio y el diagnóstico. A su vez, hablando de este síndrome, presenta dos formas clínicas. La primera o la primaria cursa con un síndrome seco con afectación salival y lagrimal. También presenta una hipertrofia parotidia en el 80% de los casos y alteración de otras glándulas exócrinas en el 33% de los casos, pero no hay alteraciones del tejido conjuntivo. La secundaria, es decir, la forma secundaria, se caracteriza por la asociación tanto del síndrome seco ya con otras enfermedades autoinmunitarias, como podría ser la artritis reumatoide, la dermatomiositis, lupus, esclerodermia y otros. Existe además una afectación del tejido conjuntivo y generalmente la hipertrofia parotidia en este caso se presenta en el 30% de los casos. Además de la serostomía y la seroftalmia, también el síndrome de Sjögren cursa con caries, quemazón bucal, es decir, una sensación de boca ardiente, disgeusia, disfagia, queilitis angular y candidiasis eritematosa crónica. El diagnóstico se basa en la presencia de 4 de los siguientes 6 criterios: serostomía, seroftalmia, disminución medida de la secreción salival, disminución medida de la secreción lagrimal, biopsia confirmadora que se tomará de las glándulas salivales menores del labio inferior y la presencia de autoanticuerpos Rho y LA. De estos criterios, la presencia de este tipo de anticuerpos y la confirmación por la biopsia labial son necesarios sí o sí para el diagnóstico definitivo. Para diagnosticar esta enfermedad también tenemos que tener en cuenta las manifestaciones otorrinolaringológicas. A nivel faringolaringio tenemos, por ejemplo, la sequedad orofaringea, la disfagia, disfonía, tos no productiva, prurito, sensación de cuerpo extraño, micosis y caries. A nivel nasal se puede producir epistaxis a repetición, alteración del olfato y gusto, insuficiencia respiratoria nasal, costras nasales, perforación septal y sinusopatía. Y a nivel otológico, una hipoacusia neurosensorial, acúfenos, otitis serosa, hipoacusia de transmisión, otalgia y vértigo. En cuanto al tratamiento de este síndrome, es farmacológico sintomático. En la mayoría de los casos se utiliza lágrimas artificiales, una adecuada y correcta hidratación y la humidificación frecuente de la mucosa oral y faríngea. El índice elevado de caries y patología periodóntica asociada aconseja que se realice frecuentemente fluoraciones y el control cercano por el odontólogo.
En los últimos años se han iniciado tratamientos más específicos antitumorales con infliximab, rituximab, interferón alfa, con resultados esperanzadores. También la administración de antimuscarínicos como la pilocarpina y la cevilemina también aportan buenos resultados, si bien estos presentan efectos secundarios considerables. El tratamiento de los síntomas extraglandulares se realiza con corticoides e inmunosupresores y excepcionalmente se realizan plasmaféresis. Otra de las patologías sistémicas que afectan a las glándulas salivales es la sarcoidosis. Es una enfermedad granulomatosa de origen autoinmunitario y de afectación multiorgánica. Afecta a la glándula parótida en el 65 a 93% de los casos y a la glándula submaxilar en un 68% de los casos. En estas ocasiones, la afectación glandular suele coincidir con un aumento en el tamaño de las mismas y serostomía. Existe una forma específica de sarcoidosis que se denomina fiebre uveoparotidia de Hereford, que afecta a los adultos jóvenes y cursa con fiebre, uveitis anterior, hipertrofia parotidia por infiltración granulomatosa y parálisis facial. En cuanto al diagnóstico de la sarcoidosis, se realiza por la clínica y la disminución de la milasemia. La confirmación se basa en la biopsia de parótida de glándulas accesorias o labio inferior, que muestra un patrón patológico de granulomas epiteliales no caseosos. El tratamiento es farmacológico, con esteroides asociados o no, según cada caso, a inmunosupresores, como la ciclofosfamida. En cuanto a las patologías funcional y obstructiva de las glándulas salivales, tenemos que tener en cuenta la composición de la saliva, que depende de varios factores como la composición del plasma, el flujo salival, la actividad hormonal, el tabaco y los fármacos digeridos. Las alteraciones de la composición salival y del caudal salival suelen estar asociadas. En la saliva pueden detectarse además anticuerpos específicos, drogas, virus, bacterias. Teniendo en cuenta estas patologías, las enfermedades y los signos más frecuentes de la alteración funcional son las siguientes: la asialia, la hipocialia, itialismo y la cialorrea. La asialia es la ausencia total de secreción salival. Se da por una afectación de las glándulas salivales mayores y menores. Solo se aprecian en ausencia congénita de las glándulas salivales, atrofia total glandular, la enfermedad de injerto contra huésped y síndrome de Sjögren. En cuanto a la hipocialia, es la disminución de la secreción salival. Esto se considera cuando el volumen de secreción salival es inferior a 500 ml en 24 horas. Esto se puede dar por una alteración funcional de todas las glándulas salivales. Puede estar producida por diversas causas, como la deshidratación, el síndrome de Sjögren, el síndrome de inmunodeficiencia humana, atrofia, posradioterapia, enolismo, también por fármacos antidepresivos y parasimpático-líticos. Generalmente, en cuanto a la clínica, cursa con serostomía, enfermedades periodontales, caries, alteraciones en la deglución, con la elaboración del globo alimenticio y posterior deglución. También puede presentar dificultad para leer. El diagnóstico es clínico y hasta ahora no existe un tratamiento efectivo. Se utilizan sustitutos salivales, cialoos e incluso se puede realizar también acupuntura. En cuanto a la cialorrea, es la producción excesiva de saliva de etiología diversa, pero generalmente la causa más frecuente es la patología inflamatoria bucofaringea. También enfermedades del aparato digestivo, del sistema nervioso central e intoxicación por metales.
cuanto a las patologías obstructivas de las glándulas salivales, estas se caracterizan por, como su nombre lo dice, la obstrucción de los conductos excretores de estas glándulas. Como sabemos, las glándulas salivales drenan directamente en la boca, proveyéndole humedad y lubricación, favoreciendo de esta forma la deglución, la fonación. La obstrucción lo que provoca es la extravasación de la saliva de los tejidos vecinos, pudiendo formarse un cialo mucocele. Así pues, el concepto de ránula se asimila al de un mucocele. Estos son más frecuentes a nivel del labio superior, en el piso de la boca y en la mucosa yugal. Cuando la glándula sublingual es la que se encuentra afectada, entonces se denomina ránula. En cuanto a la clínica, generalmente son asintomáticos, pueden resolverse de manera espontánea. En el caso de que presente alguna sobreinfección, a su vez va a tener dolor y fiebre. Los síntomas serían más de una sensación de tumoración, alteración para la articulación de la palabra. En cuanto al examen físico, se palpa una tumoración redondeada, se visualiza que es de coloración rojizo azulada, que recuerda al vientre de las ranas. A la palpación es blanda, depresible e indolora. Para el diagnóstico generalmente ya se confirma con la palpación bimanual del piso de la boca, que de esta manera permite ya excluir la utilización de estudios imagenológicos auxiliares. Para el tratamiento, para los cialomucoseles se realiza la marsupialización y en el caso de que las ránulas sean complejas, generalmente ya requieren cirugías combinadas, que serían por su vía de abordaje cervical y transoral. También ya a su vez se tiene que realizar la extirpación de la glándula sublingual para de esta manera evitar que existan recidivas. Ahora vamos a hablar sobre la cialolitiasis, que entra dentro de la categoría de patología obstructiva de las glándulas salivares. Se trata de la obstrucción mecánica del conducto excretor principal o bien de los conductos internos del sistema ductal glandular. Se trata de la causa más frecuente de inflamación unilateral difusa de las glándulas submaxilar y parótida y su incidencia es de 1 en 5.000 a 10.000 y afecta preferentemente a la submaxilar en un 80 a 90% de los casos. En cuanto a la patogenia de la cialolitiasis, inicia principalmente por la mineralización de los detritus orgánicos, procedentes de las células descamadas, las bacterias, el moco y también los cuerpos extraños. Estos minerales se acumulan en el interior de los conductos excretores y ocasionan la obstrucción consecuente. Más frecuentemente son cristales de apatita que contienen carbonato de calcio y fosfato de calcio. Su crecimiento se estima en 1 milímetro anualmente. Esto ocasiona una obstrucción y un consecuente proceso inflamatorio secundario que causa una ectasia y una atrofia glandular. En cuanto a la clínica, en su presentación aguda, se da por bloqueo parcial del conducto. Se ocurre una tumefacción glandular que desaparece en minutos u horas. El bloqueo completo se produce un cólico salival. La tumefacción es muy dolorosa, el dolor espontáneo es de tipo cólico e irradia al suelo de la boca y también puede irradiar al oído. Lo típico es el edema de la carúncula de Wharton. La presentación crónica, o bien llamada recurrente, es aquella en la que se producen periodos de tumefacción glandular con o sin dolor de tipo cólico, sobre todo durante las comidas y a intervalos irregulares. Esta forma puede sobreinfectarse por bacterias. En cuanto al examen físico de la cialolitiasis, lo primero es una exploración clínica visual en donde se puede apreciar una tumoración glandular. Lo siguiente es una palpación bimanual en la que se palpa la tumefacción dura y dolorosa, a veces también un cálculo en el conducto de Wharton. La carúncula del conducto revela una inflamación con salida de pus si es que se trata de una sobreinfección bacteriana. En cuanto al tratamiento, en su presentación aguda, el tratamiento es farmacológico, con antiinflamatorios con efecto analgésico tales como ibuprofeno y miorelajantes como el diclofenac o el dexketoprofeno, asociado a un antibiótico de amplio espectro. Para la litiasis,
En casos de litiasis en el conducto de Wharton próximos a su carúncula, se puede extirpar de forma transoral mediante la cialodocoplastia, mediante una marsupialización del conducto de Wharton. Para las litiasis repetitivas, una submaxilarectomía o submaxilectomía se debe tener en cuenta que el cálculo permanece en el conducto y la anatomía patológica muestra un patrón de normalidad en el 50% de los casos. Y luego tenemos a la litotripsia, bien la litotripsia externa o bien la interna asociada con una cialoendoscopía, que provoca la fragmentación de la litiasis, favoreciendo su expulsión espontánea o facilitando su extracción mediante procedimientos cialoendoscópicos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la patología tumoral benigna de las glándulas salivares. Los tumores de las glándulas salivares son poco frecuentes y revisten un desafío diagnóstico debido a la gran variedad histológica y también a la rareza de muchos de ellos. En cuanto a su presentación clínica, generalmente se presentan como una masa asintomática, de larga evolución y de lento crecimiento. Existen algunas características clínicas que pueden hacer sospechar benignidad o bien malignidad. Los tumores benignos se manifiestan como lesiones de consistencia quística o elástica, móviles, rara vez cursan con molestias y no provocan parálisis facial. Los tumores malignos, en contraparte, presentan consistencia pétrea, pueden estar fijos a planos profundos a la piel y con frecuencia se asocian a dolor y parálisis facial, y pueden también asociar adenopatías metastásicas cervicales. En cuanto a su clasificación, las características histológicas, inmunohistoquímicas y ultraestructurales de los tumores salivales hacen que sea difícil alcanzar un consenso para una clasificación universalmente aceptada. Hay dos grandes grupos de estos tumores, los epiteliales y los no epiteliales. La clasificación es la siguiente. Los tumores epiteliales, los de mayor interés son el adenoma pleomorfo, el adenoma monomorfo, el cistoadenolinfoma, el mioepitelioma, el adenoma de células basales y el oncocitoma. En cuanto a los tumores no epiteliales, son mucho más infrecuentes y tenemos que son vasculares o neurales. Entre los vasculares citamos a los hemangiomas y a los linfangiomas, y a los neurales neurinoma y neurofibroma. Los tumores de glándulas salivares son poco frecuentes, constituyen aproximadamente el 3% de los tumores de cabeza y cuello y menos del 1% de todos los tumores en general. Alrededor del 80% de las lesiones son benignas. Los tumores malignos son raros, constituyendo estos el 5% de los cánceres de cabeza y cuello. La incidencia aproximada de los tumores de glándulas salivares es de 2.5 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, con una proporción similar entre el hombre y la mujer. Es una enfermedad propia del adulto, con una edad media de presentación de 45 años y afectando a niños en solo el 5% de los casos. El 80% de los tumores son de localización parotidia, el 10% se ubican en la glándula submandibular, el 10% en las glándulas salivares menores o accesorias y menos del 1% en la glándula sublingual. En general, cuanto más pequeña es la glándula, más probable es que el tumor sea maligno. Así, el 20% de las neoplasias parotidias son malignas, 50% de las submandibulares y 60% de las localizadas en salivares menores también. En la lengua y el área retromolar, el total de los tumores son malignos, mientras que en el labio superior el 70% son benignos. La etiología de los tumores de glándulas salivares es desconocida. Algunos estudios muestran una incidencia más elevada en los esquimales de Groenlandia, en Escocia, Israel y Malasia. Los pacientes que han recibido radioterapia y aquellos supervivientes a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki tienen elevada incidencia de estos tumores, por lo que la exposición previa a radiación es un factor de riesgo. Las alteraciones genéticas, tales como la pérdida alélica, monosomía o trisomía, también se han relacionado con su desarrollo. El tabaquismo se relaciona con el tumor de Warthin, pero no con los otros tipos de neoplasias salivales. En cuanto al abuso de alcohol, los datos no son concluyentes. Para su abordaje diagnóstico es necesario un estudio general preoperatorio asociado a alguna prueba de imagen, de elección la tomografía o bien la resonancia magnética, complementada con una punción de aguja fina. La radiografía y la cialografía están en desuso. La ecografía es una exploración simple, rápida y de bajo costo. Se utiliza en primera instancia en la exploración de una masa de glándula salival, es útil en la valoración de masas superficiales de glándulas salivares mayores y permite diferenciar las lesiones extraglandulares de las intraglandulares con una exactitud del 98%. Probablemente su mayor utilidad es servir de guía a la punción, sobre todo en lesiones no palpables o localizadas en el lóbulo profundo de la parótida o en el espacio parafaringeo. Las limitaciones de la ecografía incluyen su escasa utilidad en valorar masas profundas
y oscurecidas por la mandíbula, así como la extensión basi o intracraneal, y la relación del tumor con el nervio facial. La gammagrafía utiliza la fijación del marcador pertecnetato en la glándula submaxilar. El tumor de Warthin y el oncocitoma captan intensamente el marcador, sin embargo su uso es limitado y superado ampliamente por otras pruebas de imagen. La tomografía se realiza en cortes axiales de 3 a 5 milímetros utilizando medio de contraste. Demuestran la extensión local y regional del tumor y en especial el compromiso óseo. No es útil como predictor de diagnóstico histológico ya que las masas benignas y malignas presentan características similares. En cuanto a la resonancia magnética, es un examen costoso y menos asequible que la tomografía. Sin embargo, es el mejor método de imagen para el diagnóstico de una neoplasia de glándulas salivales. Generalmente se acepta que es una masa hiperintensa en T2, es benigna, y una masa con señal de intensidad baja o intermedia es maligna. Sin embargo, esto no es cierto en todos los casos y el diagnóstico histológico definitivo lo hará la pieza quirúrgica. En cuanto a la punción aspiración con aguja fina, su uso es controvertido y no es universalmente aceptado. El requisito fundamental es la disponibilidad de un patólogo experimentado, recordando que el diagnóstico patológico definitivo siempre se establece con la pieza quirúrgica completa. Es un procedimiento rápido, de fácil realización, fiable, de bajo costo y con escaso riesgo. Las complicaciones son raras y no ha demostrado ser un factor de riesgo para la diseminación tumoral. Según los estudios más recientes, en los que se comparan los resultados obtenidos mediante punción con los de la pieza quirúrgica, la punción alcanza una sensibilidad del 81 al 94%, una especificidad del 75 al 100% y una concordancia diagnóstica del 91 al 98%. Por tanto, la punción y aspiración con aguja fina es una herramienta útil al permitir planificar el tratamiento, sobre todo en pacientes no susceptibles de cirugía, pero sí de otra terapéutica. El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente, constituyendo aproximadamente el 65% de todas las neoplasias salivares. El 85% se localizan en la glándula parótida, 8% en la glándula submandibular y 6% en las glándulas salivares menores. Es muy raro en la glándula sublingual. Son más frecuentes en mujeres y la edad media de aparición es de 40 años. Presenta un lento crecimiento y la mayoría de las veces es asintomático. Su aspecto macroscópico es el de un tumor liso y lobulado, con una cápsula fina e incompleta. Microscópicamente, el tumor está compuesto por elementos mesenquimáticos y epiteliales, con una cápsula incompleta y extensiones a modo de pseudópodos. El tratamiento de elección es la disección extracapsular, lo que se asocia a baja morbilidad, con tasas de recidiva del 2%. La simple enucleación está contraindicada, ya que las recidivas alcanzan el 45%, que se podrían beneficiar de la radioterapia. En raras ocasiones pueden dar metástasis, aún mostrando una histología benigna. Los sitios de metástasis incluyen hueso, ganglios linfáticos, pulmón, cavidad oral, faringe, piel, hígado, retroperitoneo, riñón, cráneo, sistema nervioso central y senos paranasales. El tumor de Warthin es la segunda neoplasia benigna más frecuente de las glándulas salivares. Se localiza sobre todo en la glándula parótida, constituyendo el 6 al 10% de todos los tumores parotídeos. Se presenta en hombres mayores, pero la incidencia en mujeres ha ido en aumento, probablemente relacionado con el aumento del tabaquismo en este grupo. La mayoría de las veces aparece con una masa de crecimiento lento en la cola de la parótida. Son multicéntricos en el 21% de los casos y bilaterales en el 10%. Macroscópicamente es una masa lisa con una cápsula bien definida. Al corte muestra múltiples espacios quísticos de diferente tamaño rellenos con un material mucinoso parduzco espeso. Microscópicamente tiene una imagen característica con un epitelio papilar de doble capa y un estroma linfoide que se proyecta hacia los espacios quísticos. La transformación maligna es excepcional y la recidiva tras la extirpación es del 5%. El oncocitoma, o también llamado adenoma acidófilo, es casi exclusivo de la glándula parótida y representa menos del 1% de todos los tumores parotídeos. Es más frecuente en la sexta década de la vida, sin diferencia de sexos. El tumor es sólido, firme y de consistencia gomosa. Microscópicamente está compuesto de células eosinofílicas granulares, pardas, con un núcleo pequeño indentado. En la microscopía electrónica, el citoplasma es rico en mitocondrias. La degeneración maligna es una rara posibilidad cuya explicación posible sería un defecto genético adquirido que causaría una disfunción mitocondrial. Usualmente se presenta como una masa indolora en el lóbulo superficial de la parótida y el tratamiento de elección es la parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. Puede recidivar si la extirpación es incompleta.
El adenoma de células basales usualmente se presenta en las glándulas salivares menores del labio superior. Cuando afecta a glándulas salivares mayores, la parótida es la más afectada. Estos tumores están bien circunscritos y encapsulados. Microscópicamente muestran una fila de células empalizadas con una membrana basal gruesa. Puede confundirse con el carcinoma adenoide quístico y se ha sugerido que representa la forma maligna de este tumor. La recidiva tras la extirpación completa es rara. En cuanto a los tumores del espacio parafaringeo, estos son tumores infrecuentes, siendo diagnosticados principalmente en adultos y ocasionalmente en niños. Un amplio espectro de tumores malignos y benignos se encuentran en esta región anatómicamente compleja. Los tumores del espacio parafaringeo dan cuenta de 0,5% de las neoplasias de cabeza y cuello. Las neoplasias de glándulas salivares corresponden en aproximadamente al 40% de los tumores del espacio parafaringeo, seguido de tumores neurogénicos en un 30% y de adenopatías en un 15%. Recordando la anatomía del espacio parafaringeo, se trata de un espacio potencial descrito de forma similar al de una pirámide invertida con su base en el cráneo y su vértice en el hioides. Se ubica en la profundidad del cuello, lateral a la faringe y medial al ramo de la mandíbula. La fascia del músculo tensor del velo del paladar divide el espacio parafaringeo en dos, un compartimiento preestiloideo y un compartimiento retroestiloideo. El espacio preestiloideo contiene parte del lóbulo profundo de la glándula parótida, además de tejido adiposo. El espacio retroestiloideo contiene la arteria carótida, la vena yugular interna, los nervios craneanos 9, 10, 11 y 12 y la cadena simpática cervical. Con respecto a la patología de estos tumores, se encuentran tumores del lóbulo profundo de la glándula parótida. Se encuentran descritos casos de adenoma pleomorfo, adenoma de células basales y tumores de Warthin, tumores de glándulas salivales menores y tumores neurogénicos, casos de schwannoma, neurofibroma, paraganglioma, tumores del cuerpo carotidio y otras lesiones tales como hemangiomas, quistes branquial, aneurisma carotidio, entre otros. En cuanto a métodos diagnósticos se refiere, la cialoendoscopía es un método de tratamiento eficaz, pero sencillo para las principales patologías obstructivas de las glándulas salivales, estenosis y también cialolitos, y se realiza con anestesia local en una clínica de manera ambulatoria. En cuanto a su historia, el primero en aplicar la litotripsia intracorpórea de glándulas salivares bajo visión endoscópica fue Königsberger en 1990. En el 91, Katz empleó el endoscopio flexible para el diagnóstico de la cialolitiasis. En el 93, Königsberger nuevamente aplica la combinación de cialoendoscopio flexible más el litotriptor. Arsos en el 94, el mini uretroscopio rígido con canal de trabajo, y Senk en el 2004 el cialoendoscopio semirrígido con canal de trabajo. Los mini endoscopios se pueden dividir en tres subtipos: flexibles, rígidos y semirrígidos. El endoscopio semirrígido combina las ventajas de los mini endoscopios rígidos y flexibles. Tiene una visión clara, un diámetro pequeño, rigidez y buena capacidad de empuje. Por eso creemos que puede ser el mejor instrumento disponible. Varios tipos de micropinzas y otros instrumentales quirúrgicos pueden insertarse fácilmente en las glándulas a través de los endoscopios rígidos y también los semirrígidos. En cuanto a las principales indicaciones de cialoendoscopía, tenemos a la cialolitiasis, que pueden ser procedimientos únicos o combinados, las estenosis acopladas a balones dilatadores, inyección de corticoides, las torsiones o kinks de los conductos salivales, en los cuales podemos realizar ductoplastia, parotiditis recurrente juvenil, síndrome de Sjögren, cialodenitis postradioiodo y también plus mucosos, pólipos o bien cuerpos extraños. Los endoscopios se pueden introducir en la glándula a través de su orificio natural. La dilatación del orificio se puede lograr con sondas lagrimales y dilatador mediante un procedimiento de papilotomía, mediante exploración ductal o mediante cialolitotomía después de la extracción del cialolito de la abertura del conducto. Esa fue la clase, esperamos sus acotaciones en el Classroom.